a iniciar con la clase. Le doy la bienvenida a todos a esta nueva clase de investigación para los de producción animal, investigación educativa para la gente que tenemos en ciencias básicas. Bien, estuve revisando y conversando con algunos de ustedes sobre la tarea número 1, en la que ustedes tenían que ir pensando por lo menos en un posible título, la población. He revisado algunas, pero hoy trato de subirlas entre hoy y mañana al aula virtual las observaciones para seguir avanzando, que sería que sería la última evaluación, que es a partir de la primera. Bien, entonces, continuando otra vez, verificamos el plan de evaluación. La primera era el tema de investigación en el que ustedes van a subir, sus ideas de lo que ustedes quieren trabajar. Algunos de sus compañeros se han acercado allá hasta el decanato de posgrado y pues le hemos dado orientaciones sobre qué quieren trabajar. Como yo les decía, es trabajar, ustedes investigar con lo que a ustedes les guste y con lo que ustedes conozcan, como les decía en la primera clase, ¿sí? Trabajar con algo que a ustedes les guste, les apasione y que ustedes tengan conocimiento, porque no hay nada más feo que uno investigar algo obligado o algo que no es mi área. Entonces, al momento de una defensa, pues es posible que se vea esa distorsión. Bien. Respecto a la segunda evaluación, que serían los repositorios y fuentes, era ustedes hacer una infografía sobre dónde consultaron ustedes información o qué repositorios buscaron. Si utilizaron SCL, utilizaron Redalyc, utilizaron repositorios de las universidades, repositorios de revistas científicas o de cualquier material donde ustedes hayan buscado. Simplemente ponen ahí y qué buscaron. Si, por ejemplo, con tres constructos, tres palabras clave, ¿dónde las buscaba? Es decir, en ese cielo buscaba investigación, en Redalyc buscaba métodos científicos y en Google el académico buscaba maestrías. ¿Sí? Un ejemplo por decir palabras y así eso era lo que tenían que hacer. Entonces, yo les reviso y les hago llegar la retroalimentación. La tercera actividad es un mapa conceptual sobre los elementos de un problema de investigación, es decir, lo que nosotros vamos a investigar, que sería la tercera evaluación. Y la última evaluación es un posible resumen del tema que yo ya con las observaciones que les dé entre hoy y mañana de su posible trabajo de investigación, ustedes van a hacer 2 párrafos con ese resumen. Y ese resumen ustedes lo van a tener ahí guardado en su computadora, en su archivo, donde lo quieran tener, para que cuando vayan a ver seminario 1 y le digan, escriba su tema de investigación, usted va y busca ese resumen. Copia el resumen en el sistema con el posible título, ¿bien? Entonces iniciamos con lo que sería la clase de hoy, que sería aspectos sobre el planteamiento del problema, qué es lo que nos tiene ese planteamiento del problema, que sería un capítulo 1. Yo aquí en esta clase lo trabajo de manera superficial, porque ya cuando ustedes se adentren en seminario 1, ustedes van a pulir cada uno de estos aspectos que yo les estoy dando sobre lo que sería un problema. Entonces, en investigación, lo que se quiere con esto de que definir qué es lo que tiene un problema, es que ustedes, como futuros investigadores, porque la maestría, siempre les recalco, es realizar, ustedes convertirse en investigadores, eh, saber si de verdad existe un problema. Y si no hay un problema, lo que ustedes tienen que estudiar, pues tienen que indagar más para ver si hay un problema o verlo desde otro punto de vista. Bien. Entonces, entre los aspectos que debe tener un planteamiento de problema, la primera nos habla de que es una magnitud del fenómeno a estudiar, gravedad del mismo. Es decir, si yo voy a trabajar sobre manejo de pastizales, entonces yo tengo que, ustedes hicieron antes una investigación previa sobre qué era eso. Un ejemplo del tema que les doy aquí con la gente de producción animal sobre las líneas que tienen ustedes en investigación. Entonces,
Si yo voy a revisar, yo tengo que ver y dejar claro que ese fenómeno que yo quiero estudiar, de verdad existe una gravedad en el mismo. ¿Qué quiero conocer yo, por ejemplo, sobre el manejo de pastizales? Ver y decir que hay ese problema. Cuando ustedes ya vayan a redactar un planteamiento del problema o decir si de verdad hay un problema, ustedes darán las razones y si tienen que exagerar para decir que hay un problema, pues lo tienen que hacer. Entonces, por eso se habla de una magnitud del fenómeno, debe existir una gravedad. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde lo quiero yo afrontar? Entonces, a ver, muchas veces cuando revisamos trabajos de investigación o antecedentes, nos encontramos de que sí hay muchas investigaciones sobre el tema, pero si usted dice si ese tema siempre lo han visto desde una perspectiva A, yo voy a ver desde la perspectiva B qué solución le puedo dar a ese problema y lo voy a atacar desde otro punto de vista y es lo que va a ser válido que yo realice ese trabajo de investigación. El poder discernir o poder uno identificar si lo voy a ver desde un lado A, desde un lado B o desde un lado C, el problema es lo que me va a llegar a la segunda característica o al segundo aspecto que tengo yo aquí en la presentación, que es los factores involucrados que caracterizan el fenómeno. ¿Qué serán esos factores involucrados que caracterizan el fenómeno? Eso tiene que ver primero con el contexto de estudio, segundo, con mi tema de investigación, que es diferente al título. Cuando hablo de temas, estoy hablando de esos constructos, palabras claves que ustedes quieren trabajar. Entonces yo quiero ver cómo están involucrados esos factores. ¿Qué es lo que caracteriza a ese fenómeno que yo quiero estudiar? El tema, las investigaciones que se han realizado, si voy a trabajar con una población, qué es lo que yo quiero trabajar de esa población, y tengo que ver qué caracteriza cada una de esas cosas. Por ejemplo, si yo voy a trabajar eh, sobre el sistema de producción de animales cruzados, entonces yo tengo que ver qué factores me está hablando. Lo que es sistema de producción, lo que sería animales cruzados, lo que es investigación y cómo lo relaciono en ese contexto. Ahora, los que están en el campo educativo, pues tengo que ver si voy a trabajar con la parte de evaluación, con la parte de enseñanza, con la parte de estrategia, sobre la química, sobre la biología, sobre la física, sobre la matemática, qué factores estoy involucrando yo, si voy a trabajar con los estudiantes, si voy a trabajar con los profesores o si voy a trabajar entre instituciones. Entonces, es definir cómo esos factores se relacionan entre sí y me van a nutrir para yo poder dar una explicación real sobre ese problema. Entonces, cuando uno está investigando, tiene que analizar, tiene que analizar todos los aspectos, tiene que tomar en cuenta todos los aspectos para poder delimitar el problema, sin poder conocer bien qué es lo que yo quiero estudiar y que realmente se justifique y no usar más. A veces, cuando uno está investigando, uno quiere abarcar tanto que no termina haciendo nada. Entonces es importante cuando uno se va a definir cuál es ese problema, que yo diga, puntualizar qué es lo que yo quiero estudiar, cuál es el fenómeno que yo quiero trabajar y si lo voy a delimitar, voy a tener éxito en esa investigación. ¿Bien? Entonces, el siguiente factor habla de criterios, tendencias o enfoques que estudian el problema. ¿Qué será eso de enfoques? Suponiendo que yo quiero trabajar sobre la calidad inocuidad de la producción de los productos alimenticios. Entonces, resulta que yo tengo enfoques, criterios o tendencias que siempre lo han abarcado desde el punto de vista cuantitativo. Pero donde yo lo quiero ver, yo lo puedo trabajar cualitativo para poder explicar mejor las características. Entonces, yo tengo que ver, y cuando ustedes definan un tutor, ya cuando terminen de ver seminario 1, ustedes ahí van a ver
si voy a trabajar con un enfoque cuantitativo o cualitativo. Ya más adelante le explicarán cuál se adapta más al tipo de estudio que ustedes quieren trabajar y definir pues esos criterios que yo voy a trabajar en la investigación. Bien, entonces, una vez que ya tengo claro que de verdad existe una gravedad en ese problema. Segundo, conozco qué es como cada uno de los elementos o factores que están alrededor de ese problema. Después digo, no, pero es que este problema siempre se abarca bajo una metodología cuantitativa. Entonces, me voy a apoyar en la estadística, me voy a apoyar en hacer gráficos, resultados, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Tengo eso, me voy al siguiente elemento que debe tener un planteamiento de problema, teorías que sustentan la situación planteada. Desde un principio, yo les decía que cuando uno ya en trabajo de maestría en investigación no es que nuestra palabra no tenga valor o no sea fidedigna, pero cuando uno ya está trabajando en investigaciones científico-académicas, uno debe sustentar con autores lo que uno está diciendo. Entonces, ya cuando ustedes lleguen a redactar su planteamiento del problema, si usted dice, yo estoy hablando sobre biotecnología, yo tengo que buscar un autor que me define y me diga qué es biotecnología. ¿Para qué? Para que el discurso que ustedes vayan realizando se comprenda y tenga ese sustento al momento en que ningún jurado, al defender, le haga objeción y cuando una persona lea su trabajo o cuando se suba a la página de la universidad y consulten en los repositorios el trabajo de cada uno de ustedes, vean que tiene ese sustento teórico en el que ustedes argumentan el problema que quieren investigar. Esa importancia de establecer ese enfoque y esa teoría nos lleva a establecer un consenso o establecer discrepancias sobre las explicaciones o las interrogantes que queremos resolver. ¿Qué viene siendo este quinto aspecto? Bueno, cuando uno va a realizar ese problema y usted busca una teoría y busca cómo la han investigado, usted dice, yo entro en consenso o estoy de acuerdo cómo hizo la investigación X persona, pero también yo puedo tener discrepancias sobre cómo lo abordaron. Por tanto, a nivel de maestría, su investigación va a ayudar a tener un consenso sobre las posibles investigaciones que tengan relación con su trabajo o establecer simplemente discrepancias entre las teorías o investigaciones que hayan hecho. Es decir, ustedes pudiesen con su trabajo refutar alguna investigación o alguna teoría. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con, no sé, genética, que existe tanta tecnología o patología de algún animal, entonces resulta que las investigaciones dicen que siempre va a ser A, pero cuando ustedes realizaron su investigación, encontraron que había un factor más, otro elemento involucrado. Entonces lleva a establecer discrepancias. Entonces su trabajo de investigación, en su planteamiento del problema, ustedes van a escribir que existen discrepancias o están en desacuerdo o van a refutar esta explicación. ¿Por qué? Porque ustedes quieren abordar su tema de investigación y resolver estas interrogantes que no fueron abordadas en anteriores investigaciones. El sexto aspecto involucrado tiene que ver con el objeto, con los sujetos y el objeto de estudio. Eso es relacionado, como estaba, con la actividad número uno, con la evaluación número uno. Esta nos hablaba de que los sujetos de investigación yo los tengo que definir con quién voy a trabajar. Si van a ser personas, si van a ser instituciones, si van a ser documentos, si van a ser animales, en el caso de producción animal, si van a ser teorías. Entonces, eso van a ser mi sujeto y qué es lo que yo voy a revisar o algún producto. Y el objeto de estudio tiene que ver qué es lo que yo quiero estudiar, cómo ese objeto de estudio guarda relación con los sujetos. Por ejemplo, si yo estoy trabajando sobre los procesos de evaluación en la materia de investigación, entonces ese es mi objeto de estudio, los procesos de evaluación. ¿Cuáles son los sujetos? Pues los sujetos van a ser el profesor y los estudiantes, que son los principales o los involucrados directamente en ese objeto de estudio. Entonces, eso es bueno que en un problema se tenga claro esa relación
para poder desarrollar esa investigación. Realmente ese capítulo 1, o cuando ustedes hagan el problema, es lo más difícil de la tesis del trabajo de investigación, ¿sí? Porque es donde ustedes tienen que escribir, argumentarse, redactar y hay una coherencia para convencer. Cuando uno hace el capítulo 1, que es el planteamiento del problema, los demás capítulos son los más fáciles de uno trabajar. Y lo último, en el aspecto, en el planteamiento del problema, es la ubicación del problema en cuanto a tiempo y espacio. Yo les ponía el ejemplo de que cuando ustedes van a abordar un problema, uno tiene que delimitar el tiempo, ¿sí? Si yo estoy trabajando con el año 2023, 2024, 2024, 2025, y el espacio es el lugar que uno debe delimitar. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar sobre la producción de animales cruzados en Latinoamérica, el espacio para usted abordar la investigación es bastante amplio. Entonces, pudiese ser difícil que usted decir en un año o en 2 años usted vaya a reunir esa información. Entonces, ese espacio también, al igual que los sujetos y el tiempo, tiene que delimitarse para poder establecerse límites y saber que se va a cumplir con la investigación como tal. Bien, aquí les traigo el ejemplo del árbol del problema a nivel de investigación, metodología, sobre todo en la parte de las ciencias sociales, se utiliza mucho el ejemplo del árbol del problema para uno poder encontrar o definir qué es lo que uno quiere estudiar, ¿sí? Entonces, digamos que estos aspectos que se mencionan en el árbol del problema le permite al investigador conocer si de verdad existe ese problema, si de verdad lo tengo que abordar o me va a dar luces por dónde me debo ir. Bien, entonces, ese árbol del problema, en la mitad o en el tronco, usted escribe el problema que usted quiere trabajar, el principal problema. Si yo estoy trabajando con la alimentación de rumiantes y no rumiantes, entonces yo quiero ver cómo es ese proceso. El problema va a ser cuál es la alimentación de esos animales. Entonces yo quiero ver cuáles serían esos síntomas. ¿Cuál es el problema que está? El síntoma me indica qué es el problema que ustedes como investigadores están viendo. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, ahí es donde ustedes, nos vamos al primer aspecto de la lámina anterior, tengo que ver la gravedad del asunto y tengo que hasta exagerar en la situación que se está observando para poder que se argumente o se justifique ese problema de investigación. Después que yo tengo claro los síntomas, yo me voy a ver las causas. ¿Qué es lo que me está causando esos síntomas? ¿Qué me está provocando esos síntomas? Después de que ya tengo las causas, me voy a los efectos o las consecuencias. Los efectos o las consecuencias viene a decir qué es lo que puede pasar de continuar ese problema. ¿Qué va a pasar si yo continúo con ese problema y no le doy la solución? Voy a hacer un ejemplo con un tema de la cotidianidad. ¿Sí? Supongamos, el problema que yo tengo es que yo tengo malestar general o digamos que tengo gripe. Yo tengo una gripe, un cuadro viral. ¿Cuáles serán los síntomas que me generó que yo tenga gripe? Entonces, los síntomas me va a decir que tengo temperatura elevada o fiebre, que tengo dolor de cabeza es un síntoma, que tengo congestión nasal, que tengo dolor en las articulaciones, que tengo cansancio. Entonces, todos esos son síntomas que indican que yo tengo gripe. Entonces, después que yo tengo claro cuáles son los síntomas que me dicen si tiene un problema que es gripe, yo me voy a las causas. ¿Qué me causó a mí
esa gripe o ese problema. Entonces yo empiezo, me causó que estuve expuesto a bajas temperaturas, que estuve en contacto con personas que tenían gripe, eh, que me mojé, puede ser que me cayó agua de lluvia, que cargo las defensas bajas. Entonces, ahí yo consigo las causas que me generaron ese problema, que generaron que yo tuviese gripe. ¿Cuáles serían los efectos o las causas de yo tener una gripe prolongada? Sería la consecuencia o la causa que me dé una bronquitis, que me dé una neumonía, o en el peor de los casos, me podría generar muerte en la persona. Entonces, ese ejemplo, dice, con el ejemplo de la gripe, parece muy fácil para uno poder hacer el árbol del problema. Sin embargo, pues ustedes de cada uno del posible tema que quieren trabajar, deben hacer eso. En el centro colocan el problema, escriben esos síntomas, esas causas y esas consecuencias. Es muy común cuando uno está empezando a redactar esas causas o esas consecuencias que esas causas o esas consecuencias que uno tiende a confundir los síntomas con las causas a lo que uno los redacta. Sí, pero es importante de establecer esa diferencia entre unos y poder definir uno. Cuando usted redacte, ¿será que esto es una causa o esto será una consecuencia? Entonces, eso me va a ayudar a mí a definir eso. Ajá, avanzando en eso, pasamos cuáles serían los criterios para formular un problema. Entonces, el primero, ¿cuál es el problema? Para definir un problema. Entonces, de yo conocer cuál es el problema, tengo que hacer el ejercicio anterior del árbol de problema y definir si de verdad existe un problema que yo quiero abarcar, cómo lo voy a trabajar. Después me voy a preguntar como investigador cuáles son los datos del problema. Cuando me refiero a datos, yo tengo que preguntarme qué se conoce de ese problema, cómo lo han investigado, quiénes, quiénes están involucrados. No sale. Cómo estaba, quiénes están involucrados, qué información se tiene sobre ese problema y conocer todos esos aspectos de ese problema y ver cómo se relacionan entre sí. Después de yo tengo conocido esos datos, me voy a cuáles son los elementos principales del problema. Entonces usted va a decir, si yo voy a trabajar sobre eh, el desempeño de los animales cruzados, entonces yo quiero saber qué elementos intervienen en él. Si de verdad voy a trabajar con eh, el desempeño de los animales o voy a trabajar con la alimentación de animales cruzados o voy a trabajar con alguna patología que me logre definir de todos esos elementos a ver si de verdad yo estaba viendo el problema por ahí o me tengo que ir por otro lado. Bien, después de que yo tengo claro cuáles son esos elementos, voy y busco qué se ha dicho del problema. ¿Para qué yo me investigo qué es lo que se ha dicho del problema, que sería la segunda actividad evaluativa que ustedes hicieron? ¿Qué se ha dicho del problema? ¿Qué se sabe? Cada uno de ustedes, cuando fue a consultar los repositorios, ustedes se encontraron de que ustedes tenían un posible tema de investigación. Ustedes dicen, yo quiero investigar sobre esto. Pero cuando uno va a investigar en artículos científicos, en trabajos de investigación, en revistas o en cualquier otro lado, yo veo qué es lo que han dicho del problema. Y resulta que si yo quiero trabajar sobre procesos de evaluación para el desempeño de animales o procesos de evaluación en el área de educación, yo tengo que ver qué es lo que han evaluado y cómo lo han abarcado, qué se ha dicho. Porque si yo lo voy a trabajar desde el mismo punto de vista, corro el riesgo que cuando esté ante los jurados me digan, resulta de que su
trabajo de investigación, lo que usted propone, ya existen 5 soluciones. ¿Qué solución nueva le va a dar a usted diferente a esas 5 que ya tienen éxito? Entonces ahí es donde uno se pregunta qué se ha dicho sobre ese problema. Y es lo que yo les decía, debemos abarcarlo desde otro punto de vista, que no tenga nada que ver o que esté relacionado con mi problema de investigación y yo verlo desde otra perspectiva, desde otro ángulo, para poder justificar y ver si yo le voy a dar solución a ese problema de manera diferente. Ya que conozco qué se dice del tema y digo, sí, ya voy a trabajar con ese tema, me voy, me voy a ver cuáles son las relaciones sobre los diferentes aspectos del problema. Entonces, ahí me pregunto, las relaciones de ese problema, si yo estoy trabajando, si yo voy a trabajar, yo estoy viendo que el lado A y el lado B o los aspectos A y B están relacionados, pero no existe una relación entre A y C o B y C y me da un resultado o una valoración, entonces yo digo, bueno, yo voy a trabajar mi tema desde la relación de A y C porque siempre la trabajaron con A y B o con B y C y dar otro punto de vista sobre ese problema a pesar de que ya se ha hablado mucho, yo le estoy dando otro enfoque, lo estoy trabajando con una metodología particular y le doy esa solución a ese problema al problema social. La siguiente pregunta o el siguiente criterio sería si el problema está suficientemente definido. Ahí nos podemos encontrar, como pasó con algunos de sus compañeros que se han dirigido allá a posgrado y me dicen, profesor, es que yo quiero trabajar sobre este tema, pero resulta que de este tema no hay casi material. Entonces, ahí viene esta pregunta si ese problema está suficientemente definido. O uno preguntarse de por qué casi no lo han estudiado. No lo han estudiado porque no es relevante o porque realmente ya la solución es tan obvia que no necesita ser investigada. Entonces, esa pregunta me lleva a ver si está definido. ¿Qué también nos puede pasar de cuando nos preguntamos si nuestro problema está suficientemente definido? Bueno, si resulta que no está suficientemente definido, puede ser porque yo lo estoy tratando de investigar desde un ángulo que no me está arrojando mucha información, pero tengo que buscar esa relación entre los elementos para buscar teorías, para buscar investigaciones que me permitan poder definirlo y decir, sí, voy a trabajar, a investigar este fenómeno, este problema, para darle solución y contribuir a esa definición. Y lo último, y por último, ¿qué solución se busca usted con su investigación? A nivel de maestría, a diferencia de una especialización o a diferencia de pregrado, ustedes, el fin de la maestría es que ustedes se formen como investigadores, pero esa formación en investigación en maestría me lleva a esta última pregunta. Yo, cuando investigo, debo darle solución a ese problema, ¿sí? A diferencia de una especialización, que lo que usted es un trabajo especial donde usted argumenta y justifica, este es el resultado, o en pregrado, cuando ustedes en su trabajo de investigación generaban una propuesta, aquí en maestría ustedes tienen que dar una solución que esté apoyada y que esté argumentada en la investigación, en datos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con procesos nutricionales para animales, yo más que llegar a decir,
yo más que llegar a decir, mire, este tipo de animales se debe alimentar con y genera, no sé, una vitamina, yo más que generar esa vitamina que se puede quedar en un trabajo especial de grado o en un trabajo de pregrado, yo tengo que argumentar que esa vitamina que yo estoy generando la voy a argumentar con estos componentes, se basan en los estudios que ustedes encontraron. Ustedes buscaron datos y resulta que la alimentación de los animales debería tener esto a partir de su investigación. Entonces, esa solución que ustedes están buscando, primero, el problema sí tiene solución. Y segundo, debe apoyarse, debe apoyarse en la aplicación de instrumentos, en la revisión de documentos, en aplicar ese método científico que le va a dar validez a su trabajo. Bien, entonces, de los aspectos del problema, ¿cuál es la evaluación que ustedes tienen que hacer? Aquí dice que es un mapa conceptual sobre los elementos de un problema de investigación. ¿Sí? Pero yo sugiero que mejor trabajemos esa parte de evaluación donde ustedes hagan el aspecto del árbol del problema. ¿Qué sería la tercera evaluación? Ustedes van a colocar su posible tema, cuáles son los síntomas, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias o efectos que tiene ese problema. Lo que ustedes hagan va a estar bien porque ustedes están empezando y cuando uno está trabajando o haciendo investigación, uno, uno siempre va a estar modificando algo. El título, los objetivos, alguna teoría. Hasta el momento, casi que usted ya está presentando su trabajo de investigación, la final, y usted siempre le va a hacer cambios, cambios a su trabajo de investigación. Entonces, la tercera evaluación va a ser hacer el árbol del problema. Si ustedes quieren, lo pueden hacer en estilo árbol. Si no, pues lo hacen en forma de esquema. Colocan el problema, colocan los síntomas, en otro párrafo las causas, en otro párrafo las consecuencias. Y esa sería la tercera evaluación que ustedes van a realizar. Bien, no sé si tengan alguna pregunta sobre esta clase, sobre esta parte del tema, de pasar a